Perdonad, es que hay sequía. Hay sequía. Entonces, estoy colaborando como buenamente puedo, sin beber agua. Así que hoy ya llevo mis 2 litros de vino. Un poquito. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, yo soy Juan Carlos, esto es Talk Libros y bueno, primero quiero aclarar varias cosas. Lo primero es que lo que habéis visto en la intro es una actuación. Yo no bebo, ni siquiera, no me gusta el alcohol, no me gusta nada. Estaba actuando, no estaba borracho. Lo segundo es que ya sabéis que yo de vez en cuando hago alguna broma, pero, bueno, el tema de la sequía, que ahora mismo es un problema que no solo nos atañe aquí en España o en Cataluña, sino a nivel mundial. Hay muchos países que están sufriendo por este tema y no es algo de lo que haya que bromear demasiado. Es un problema muy serio porque, como bien sabéis, los seres humanos dependemos del agua para poder subsistir. Los seres humanos y todos los seres vivos. Sí quiero hacer una pequeña reflexión y es que me sorprende mucho que a estas alturas de la historia el ser humano, que es capaz de crear unos avances tecnológicos impresionantes que jamás hubiésemos pensado, pues que a estas alturas no seamos capaces de haber creado agua de manera artificial. Esto me sorprende de verdad mucho. Incluso he llegado a ver alguna noticia de algún aparato que se ha creado que lo que hace es utilizar la humedad del ambiente para crear agua. Pero bueno, esto no sé, no sale en ningún sitio. Yo creo que por ahí deberían ir los tiros para conseguir crear agua de manera mucho más global. Esperemos que también las lluvias hagan acto de aparición por todo el mundo y nos ayuden a atajar este problema. Bueno, y por supuesto, a quien le guste el alcohol, genial, pero que tampoco utilice el tema de la sequía para darse al bebercio. Vamos a ser un poco comedidos. Y como bien sabéis, aquí no venimos a hablar de este tipo de cosas, sino que hablamos de literatura, hablamos de libros y en este caso os traigo el resumen de lecturas de 6 de los últimos libros que he leído. Es verdad que no estoy siendo nada regular con la publicación de vídeos, tengo bastantes lecturas acumuladas y hoy vamos a ir sacando 6 de ellas. El primer libro que os traigo para este resumen es Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra. Este libro forma parte de esa serie que se llama Editor, de la editorial Gris Tormenta, que se enfoca un poco en las peripecias que acontecen durante la publicación de una obra literaria. En concreto, Un cuento de Navidad es un pequeño texto, es muy pequeñito, que indaga en la relación entre un escritor y su editor, en este caso Alejandro Zambra y Andrés Braithwaite. Y lo hace a través de una narrativa que entrelaza la realidad y la ficción, el humor y la reflexión también. El texto de Zambra viene acompañado de las anotaciones a pie de página de su editor, de Andrés Braithwaite. Alguna de estas anotaciones me resultó hilarante y Braithwaite también es autor del prólogo. Bueno, a lo largo de la historia veremos cómo se relacionan estos dos personajes. Se van a enfrentar a sus dudas, se dan consejos, se confabulan y también tienen sus peleas. Esto nos da un pequeño retrato íntimo, pero también revelador de lo que es el mundo de los libros. La amistad que surge entre ellos gracias a la literatura es muy importante y esto nos enseña cómo las palabras pueden llegar a unir a la gente de maneras que a veces ni nos podríamos plantear. Con ese estilo tan personal y su habilidad para contar historias, Zambra nos hace pensar y reflexionar sobre los vínculos tan profundos que se forman entre quienes comparten esa pasión literaria. Y poco más que decir, lo he disfrutado mucho, muchísimo. Como digo, se entrelaza un poco la ficción con lo real, porque se cambian los nombres de los personajes, pero son claramente Alejandro Zambra y Andrés Braithwaite, y es un librito que he disfrutado enormemente. Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra. Vamos ahora con un libro de una autora colombiana, se llama Geometría Doméstica y el nombre de la autora es Margarita Cuéllar Barona. Geografía Doméstica es algo así como un tour privado, un álbum muy personal de la propia vida de la autora
y además un viaje interesante porque lo hace a través de los rincones a los que hace un poco mención el título del libro. Esta es una de esas obras que tuvieron su génesis en el confinamiento, ese hecho surgido de esa pandemia global que todos sufrimos y que nos obligó por momentos a mirar hacia adentro en espera de poder vivir hacia afuera. Y precisamente dentro de cada casa, de cada lugar donde vivimos, hay objetos, hay rincones, hay espacios que son pequeños guardianes de nuestra memoria. Y si lo pensamos bien, cada objeto que tenemos tiene un porqué, tiene su propia historia, el cómo llegó a nosotros en un momento muy determinado, es decir, una explicación del por qué lo tenemos con nosotros. Y es por ello que Margarita Cuéllar Barona nos lleva a explorar los rincones más íntimos de su mundo con una mirada muy focalizada y llena de anécdotas. Esos objetos, esos espacios de los que habla la autora, son como resortes que detonan otras historias, otros ámbitos, los gustos sobre diversos temas o los sueños que no han de desaparecer. Todo ello se une con un hilo muy especial, casi como una de esas colchas de retazos diferentes que van formando un objeto único e irrepetible. Y por cierto, este tipo de colchas son los protagonistas o las protagonistas de uno de los textos más hermosos de este ensayo tan personal, donde cabe un poquito de todo: la normalidad, lo inesperado, lo familiar y la propia identidad que es indisoluble de todas esas piezas que la conforman. Este libro, Geometría Doméstica, es una invitación a redescubrir la magia que se encuentra en los lugares más cotidianos. Y me hizo pensar mucho personalmente en un proyecto fotográfico que tuve, que llamé Hogar, y que estaba configurado por fotografías de los objetos a los que normalmente no prestamos demasiada atención. Esos objetos que vemos cada día como si no los viéramos, pero que en definitiva son también parte de lo que somos. Me ha parecido un libro con un planteamiento muy interesante. Es verdad que un tanto desigual, porque son pequeños ensayos y unos me parecieron mucho mejores que otros. No creo que sea un libro que me vaya a cambiar la vida, ni mucho menos, pero el tiempo que pasé con él me hizo concentrarme bastante bien en su lectura y también me incitó a reflexionar sobre aspectos de mí mismo que estaba viendo reflejados en lo que estaba leyendo. Este libro se llama Geometría Doméstica, de Margarita Cuéllar Barona. Hablamos ahora brevemente de Sigo sin saber de ti, de Peter Orner, traducción, por cierto, de Damián Tulio. Si bien puedo decir que el libro anterior de Peter Orner, que se llamaba ¿Hay alguien ahí?, me gustó más, creo que lo puedo atribuir un poco a la novedad. Es decir, aquí en Sigo sin saber de ti ya sabía lo que me iba a enfrentar. También es cierto que cada texto de aquel primer libro estaba más desarrollado, o al menos era más extenso. Y es que en Sigo sin saber de ti vamos a encontrar un total de 107 piezas, casi todas de entre 1 y 3 páginas, piezas muy cortas pero realmente intensas. Y precisamente por eso aquí se aprecia perfectamente que Peter Orner es un maestro de la concisión. Y es que para qué expresar en 10 palabras lo que se puede decir en 5, ¿no? Sea como sea, los dos libros se pueden leer de manera independiente, por supuesto, y suponen un tremendo disfrute lector. A mí me encanta cómo el autor explica qué es lo que le gusta de sus lecturas, qué tiene de especial un relato que parece uno más del montón, o por qué se detiene en una frase y no en otra. Orner es una de esas personas que te abre los ojos a lo obvio, que de tan explícito que es, muchas veces no lo vemos. Hay quien dice que el mejor escondite para un objeto es dejarlo a la vista, y Orner lo demuestra aquí, aunque yo creo que a su vista no parece escapar nada. De nuevo, Peter Orner se muestra tal cual es, y empiezo a pensar que en realidad eso no es un rasgo de su literatura, sino de su propia personalidad. Y es que, por ejemplo, cuando estuvo aquí en Barcelona presentando sus libros, recuerdo alguna fotografía que publicó la editorial Chai de Peter Orner leyendo en un banco en plena calle de Barcelona mientras estaba haciendo tiempo para alguno de sus eventos. Y justo eso es lo que vamos a encontrar en el libro, los textos personales de un tipo al que le encanta leer y no desaprovecha ningún momento para devorar algunas páginas. Y por ende nos va a incitar a buscar otros libros que él menciona, otros autores. Así que es uno de esos libros, como digo muchas veces, uno de esos libros peligrosos. Sigo sin saber de ti, de Peter Orner.
El siguiente libro del que os voy a hablar ganó el premio Lumen en 2023. La novela se llama Vladimir y está escrito por Leticia Martin. Aquí la protagonista, que se llama Guinea, es una profesora que vuelve a su Argentina natal desde Estados Unidos después de que se descubra la relación que estaba manteniendo en secreto con un alumno adolescente. Al llegar a Buenos Aires se encontrará con un suceso extraño. La ciudad entera está inmersa en un apagón eléctrico absoluto, y esto parece extenderse a otras ciudades y no se sabe si a otros países. Sin poder llamar a nadie y sin saber cómo poder llegar a su destino, Guinea va a aceptar la ayuda de un taxista que se ofrece a llevarla. Lo que pasa es que debido al apagón y a la escasez de gasolina no podrán llegar y tendrá que quedarse en casa de este taxista, que vive con su hijo Vladimir, adolescente. Pues sí, seguramente lo habéis adivinado. Guinea poco a poco se irá sintiendo atraída hacia Vladimir. ¿Acaso no lo viste venir? Menudo plot twist, ¿verdad? Bueno, la novela se centra sobre todo en dos aspectos clave. Uno es esa oscura debilidad que siente la protagonista por los jovencitos, por los yogurines, que apenas parecen niños disfrazados de la madurez fingida de la adolescencia. ¿Quién, yo? Y la lucha de Guinea contra sí misma se revela bastante interesante, aunque también un poco predecible. El otro aspecto da mucho más juego, a mi entender, y es ese hipotético ¿qué pasaría si no tuviésemos ningún tipo de suministro eléctrico? Esto es, por supuesto, vivir sin internet, sin refrigeradores, sin transporte. Y es que si lo pensamos, nos daremos cuenta de que hay miles de cosas que tenemos interiorizadas en el día a día y que necesitan electricidad. En la novela esto da lugar a la violencia, a veces violencia extrema. Se extiende el pillaje y cada cual intenta proteger lo suyo. Creo que la autora justamente intenta unir estos dos aspectos que a priori no tienen nada que ver, pero que se pueden enlazar mediante la oscuridad. Oscuridad literal al no existir luz eléctrica y también oscuridad mental, emocional, debido a la adicción que la protagonista tiene y que es muy difícil aceptar. Si bien este planteamiento me parece interesante, creo que toda la novela se queda en una mera indefinición. Para mí no se ha sabido conjugar aquí todo el conjunto. El libro cambia de tono varias veces y creo que no lo hace de manera natural. Se queda un poco en un quiero y no puedo. Es cierto que no me aburrí en ningún momento, me tuvo bastante entretenido, pero me dejó esa sensación de que podía haber dado muchísimo más. De todas formas, decir que Vladimir es una novela que por lo que veo está gustando bastante, por lo que veo por redes sociales, así que, bueno, tampoco me hagáis muchísimo caso. Vamos ahora con un libro de las afueras, un libro que me gustó mucho, es La parte fácil de Ismael Ramos. Este es el primer libro de cuentos de este joven poeta gallego que, por cierto, recibió el Premio Nacional de Poesía Joven en 2021. Como bien se dice en la contracubierta del libro, muchos de los personajes que protagonizan estos relatos son jóvenes a los que la realidad les desborda. Es una realidad que ellos sienten lejana y extraña, con la que no se identifican en absoluto, y son incapaces de interiorizarla porque lo que realmente quieren es cambiarla, modificarla para que quede lo más ajustada posible a lo que de verdad sienten. Porque si no, el futuro será como esa mujer que aparece en uno de los cuentos, una mujer que está enferma porque no quiere ser como es y por ello intenta huir de su propio cuerpo. Aquí hay cuentazos como Un sol más alto, donde la joven protagonista intenta lidiar con su propia soledad entre los recuerdos que guarda un poco de sus padres, especialmente de su madre, una madre que pasaba más tiempo ingresada en hospitales que en casa porque tampoco sabía aceptar la realidad. Y una madre, por cierto, a la que recuerda siempre fumando casi de manera hipnótica, como una actriz de la época dorada. Una imagen que también le sirve de alguna forma de refugio. O vamos a encontrar cuentazos como el que se titula La liebre, donde encontramos la forma que tienen de relacionarse dos hermanos que no tienen una conexión demasiado estrecha, pero parecen encontrarla durante un trayecto en coche hacia un evento familiar. Me encantó ese relato. También quiero destacar otro que se llama Algo peor, que es un cuento que va en torno a un cactus que ha sido rescatado de la casa de la madre que acaba de morir. Un relato maravilloso que me hizo recordar otro relato que se llama La planta, de Lilian López Camberos, que es uno de los mejores relatos que yo he leído en los últimos años. Yo diría que el libro tiene un fuerte toque existencialista moderno,
donde se mezclan ausencias físicas y ausencias presentes. También relaciones paterno y materno-filiares, el temido paso a la madurez que la sociedad impone, el encontrarse con la soledad. En fin, me ha parecido un libro lleno de aprendizajes que nos incita a mirar hacia adentro y tratar de localizar ciertas emociones. Yo sé que el autor es poeta, pero espero y deseo que igualmente siga transitando por estos territorios más prosaicos, donde la poesía no se muestra tanto en el lirismo como en los territorios más ocultos de la cotidianidad. Y el último libro de esta tanda de 6 fue la segunda mejor lectura de 2023. Es otro libro de las afueras, en concreto Poco hombre, de Pedro Lemebel. Como sabéis, este es un conjunto de las mejores crónicas escritas por Pedro Lemebel, seleccionadas y ordenadas en este caso por Ignacio Echevarría, con la intención de darles un orden y una intención determinada. El libro está ordenado, dividido en varias partes. En la primera de ellas, Lemebel habla de cómo era la vida en el Zanjón de la Aguada. Esto era una especie de poblado, allí la gente vivía instalados en una pobreza que incitaba a la violencia y a hacer lo que fuese por sobrevivir. La segunda parte se centra más en la irrupción de la dictadura y lo que ello conllevó para los chilenos. Aquí vamos a encontrar algún texto lleno de ironía, tratando la diferencia de clases sociales, pero también señalando otros aspectos como ese nuevo modelo de masculinidad homosexual que se intentó imponer y también mostrando la irrupción del SIDA y los estragos que causó en esos primeros años. Más tarde llega el fin de la dictadura y la transición hacia algo nuevo, hacia unas ansias de libertad que llegan llenas de incógnitas. En esa tercera parte hay crónicas que se centran en personajes concretos que extrapolaban un tanto el sentir del pueblo a todo el país, casi como símbolos de la realidad. En la cuarta parte se trata el modo de vida, los anhelos y los peligros en los que se ve envuelto el colectivo homosexual, teniendo que luchar con ese estigma que era el SIDA y tratándolo también como un elemento aniquilador. Y por último, una quinta parte que se va a centrar más en la ciudad y en cómo ésta es habitada. Ello conlleva el desencanto de la juventud y las consecuencias que traerá. Bueno, y justo al final del libro, casi de postre, Lemebel escribiendo sobre cómo terminó siendo escritor. Un texto que es una auténtica delicia y que complementa todo el conjunto. Todas estas crónicas que contiene este libro están llenas de poesía. También hay humor, a pesar de todo, de la dureza, esa ironía, ¿no?, que fue un tanto sello de Pedro Lemebel. Y vamos a encontrar, por supuesto, ese lirismo tan barroco que se menciona también en el prólogo y que produce un inevitable embelesamiento al lector. Poco hombre me parece un libro impresionante, de un autor que tenía el don de la palabra escrita y que de manera natural era capaz de vomitar bellezas sobre las páginas que escribía, tratasen de lo que tratasen, llegando a robarle un beso a Joan Manuel Serrat o hablando sobre las peluqueras. Bueno, si habéis leído Tengo miedo torero y os ha gustado, no tengáis ningún tipo de miedo a este cambio de registro. Además, varias de las crónicas os van a devolver irremisiblemente a esa novela tan maravillosa. Y también se decía que Pedro Lemebel era mejor cronista que novelista, así que no hay ninguna excusa para no leer Poco hombre, de Pedro Lemebel. Y hasta aquí este resumen de 6 de mis últimas lecturas. Creo que muy pronto volveré con otro nuevo resumen porque tengo para 2 o 3 vídeos ya. La cosa es sacar tiempo para poder ir grabando y editando. Pero bueno, tengo que hacerlo y tengo que aprovechar que hace poco he comprado un ordenador nuevo para poder editar. Así que tengo que ponerme a ello, sea como sea. Bueno, un disfrute hacer este vídeo, compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras. Es el momento de que me digáis en comentarios qué os ha parecido. Si habéis leído alguno de estos libros o lo queréis hacer, dejadme en comentarios, ya sabéis, lo que queráis. Muchas gracias por haber llegado aquí, mando un abrazo gigante a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que, como bien sabéis, espero será muy pronto. Chao.